Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Bueno, el tema que traigo hoy en esta mañana quizá le va a pegar a muchos, aunque seamos cristianos. Porque fíjate que el tema de hoy es ¿qué significa honra a tu padre y a tu madre? Vamos a estar leyendo Marcos 7 del 1 al 22 y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Vamos a iniciar leyendo el 7 del 1 en adelante. Dice, se juntaron a Jesús, quiere decir que Jesús ya estaba ahí en ese lugar con toda su gente y todos sus discípulos. Entonces dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas las manos. Entonces dice en el número 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos? Ellos les parecía raro aquello. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Fíjate cómo ellos mencionaban lo que el mismo Señor, Dios Todopoderoso, había escrito y había dado a esa precepto a Moisés en aquel tiempo, cuando le dijo que le dijera a Aarón que para tocar los utensilios, para todo aquello que era sagrado, había que lavarse las manos, porque todo lo de Dios es santo. Y mira lo que dice el Señor en el número 6, dice, respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Fíjate que algo muy hermoso aquí. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él solamente habló de todo lo que es el Antiguo Testamento. Y por eso yo estoy en desacuerdo que muchos dicen, es que el Antiguo Testamento está abolido. Él vino a que se cumpliera todo. Él cumplió toda la ley. Claro, ahora nosotros estamos por la gracia. ¿Por qué por la gracia? Porque Jesús murió por ti y por mí. Y Él nos dio la entrada triunfal al trono de la gracia. Él nos dio la entrada triunfal a los cielos. Pero, sin embargo, Él predicó de Isaías, predicó de Daniel, predicó de Jeremías, predicó de los salmos, predicó de los proverbios, de los cantares, predicó de Éxodo, predicó de Eliseo, predicó de David, bueno, esas eran las prédicas de Jesús. Y aquí el Señor le está dando un sello de credibilidad de lo que Isaías, el profeta Isaías, 500 años antes de Cristo había escrito. Entonces dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahí entra lo que yo les explicaba hace poco, que decía el Señor, que qué lindo hubiese sido que todo lo que ellos decían era verdad, pero ellos lo tomaban, fíjate, ahí bien claro ellos mencionaron la palabra tradición, no mencionaron el precepto de mi Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo cambia al decir tradición? Porque tradición quiere decir que lo hacemos porque eso nos han enseñado, porque nuestros padres lo hacían, pero no por convicción propia. Dios vino a quebrar toda tradición para que la ley se cumpliera. Él fue el primero en cumplir la ley. Entonces, aquí el Señor le dice, pues fíjate, respondiendo él les dijo, hipócritas, me imagino la cara y los ojos que ellos abrieron porque nadie podía levantarles ni siquiera o volverles a decir algo a esta gente. Unos porque eran de poder político, número 2 era gente de mucho dinero, número 3 eran los grandes maestros, los sacerdotes de la iglesia, más el Señor conocía bien
sus pensamientos y conocía bien sus sentimientos. Entonces dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces allí el Señor le dice, porque dejando el mandamiento de Dios, dejando el mandamiento, y ellos lo estaban llamando como como una tradición, porque tradición es cuando tú lo haces porque alguien más lo hace, porque eso es parte según de la cultura, pero no está reconociendo que es la palabra de Dios. Entonces dice, porque os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Que en otras palabras les quería decir, ustedes tal vez se lavarán las manos, tal vez harán esto que están diciendo que mis discípulos no lo hacen, pero ustedes están más sucios por dentro. Su corazón está muy lejos de Dios. Sus sentimientos, sus deseos de su corazón no es agradar a Dios, es agradar al mundo entero. Entonces dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, de beber y de hacer otras cosas muchas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento. Mire qué lindo lo que el Señor les decía. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí es donde viene toda la doctrina, las falsas doctrinas que a veces el hombre quiere implementar. Entonces el Señor les decía, bien decís, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, aquí el Señor le estaba diciendo, ellos pensaban que el Señor Jesús ignoraba lo que Moisés había dicho. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga o al padre o a la madre muera irremisiblemente. Porque el Señor les tocó a su madre y a su padre, porque no hay nada en el mundo, un amor más grande que el que tú le puedas tener a tus padres, el respeto que tú puedas tenerle a tus padres. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que nuestros padres nos dicen. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que ellos piensan o como ellos piensan. Pero nosotros, calladita la boca, debemos de respetar a nuestros padres. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo. En otras palabras, con que no respetas a tu padre y a tu madre, vas a venir a mí a decirme que respetas a Dios. En esas palabras, porque había algo que ellos estaban haciendo. Y la Biblia lo dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. En otras palabras, fíjate cómo para el Señor es tan importante que nosotros, al decir honra a tu padre y a tu madre, no solamente entra la palabra ahí de lo que es respeto, de lo que es solamente amarlos o obedecerlos, es también sostenerlos económicamente. ¿Sabes qué hacían ellos? Ellos eran dueños de propiedades, eran dueños de negocio, y muchas veces sus padres mismos tenían que ir a trabajar, los ancianos, para devengar su comida. Entonces el Señor le decía, no me vengas a decir a mí que tú estás haciendo todo cuanto fue escrito y que la ley la llevas así, porque aún hasta tus padres tú los estás deshonrando. No es solamente escuchar y que te entre por un oído y por otro te salgan los consejos de tu padre o de tu madre, sino es el respeto, es que incluye que tú les ayudes económicamente, que tú les sostengas, sosteniéndonos cuando ya no pueden valerse por ellos mismos. Dios mío, como cuando nuestros padres, nuestras madres nos daban todo cuanto ellos tenían. Muchos padres tenían hasta 2, 3 trabajos para que darle todo a los hijos, y los hijos ahora, cuando tenían, como ellos que eran ricos, ellos le decían al papá, no te puedo dar. Ellos, fíjate cómo el Señor lo dice aquí, corbán quería decir, era como una dote que ellos tenían que apartar y separar para ayudarle a sus padres. Y si algo yo admiro del pueblo árabe, esto
esto se lo digo ahora, y muchas veces también del pueblo de Israel. Allá en Israel no existen nurses home, en Israel no existen convalescent. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los padres se mantienen en la casa. Entonces por eso decía, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Fíjate que los sacerdotes en la iglesia les decían, ellos eran los fariseos, los sacerdotes, ellos decían en la iglesia, traigan el corbán para la iglesia, traigan aquí las ofrendas. Corbán era, vuelvo y le repito, era la dote, lo que ellos tenían que apartar como hijos, no para Dios, sino para sus padres, porque de nada sirve que nosotros le sirvamos al Señor, de nada sirve que nosotros querramos hacer tantas cosas para ayudar a otras personas si a nuestros propios padres los tenemos desvalidos. Muchos cristianos hasta ni le llaman a sus padres, hasta que los padres mueren, están llore. Ahora que tú los tienes, honra a tu padre y a tu madre, no solamente los honres respetándolo, o dicen, ay, mi mamá mucho dice, ajá, sí, mamá, ahí lo hago. Y después cuelgan, ay, no, por eso yo ni le hablo a mi mamá, por eso yo ni le hablo a mi papá, porque solamente me está regañando. Escucha los consejos de tus padres, escucha, porque ellos ya vivieron. Y muchas veces nosotros, porque ya somos adultos o porque tenemos hijos, pensamos que ya nuestra familia, claro, nuestra familia inmediata son los hijos, nuestro hogar, pero hay padres a quien tenemos que sostener. Hay muchos que se olvidan de sus padres, y dice, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. Le quitaban a la gente. Fíjate que ellos mismos le decían a sus padres y a su madre, no te podemos dar porque lo vamos a dar aquí. Y a los más pobres les así quitaban eso también, porque les decían, es mejor que le des a Dios antes que a tus padres. Y Dios no se agradaba con eso. Los padres son los padres. Lo que le corresponde al padre, no se lo des para Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita más un corazón contrito y humillado, un corazón que entienda. No podemos ir hablando de amor, cuando a veces ni hasta nuestros hijos queremos. Muchos ancianos que nosotros vemos hoy han sido malos padres, pero aunque hayan sido malos padres, nosotros como hijos debemos de honrarlos, a pesar de que si quizás nos abandonaron, quizás por alguna razón no viven con nosotros, quizás por alguna razón no convivimos con ellos, pero nuestros padres no dejan de ser nuestros padres. Y aquí el Señor les estaba diciendo a los fariseos que literalmente ellos podían mostrarse limpios delante de otras personas, pero en realidad Dios conocía sus hechos. Jesús conocía las vidas que ellos llevaban y sabían lo que tenían en el corazón, mas se olvidaban de lo más importante, se olvidaban de lo espiritual. Lo espiritual es lo que cuenta como justicia delante de Dios. Por eso nosotros debemos de hacer el bien, no solamente a la gente de afuera, sino a nuestra familia. Muchos son oscuridad. Hay un dicho que dice oscuridad, luz de la calle, oscuridad en su casa. Queremos aparentar con otros, con algún anciano, queremos hasta ayudarle a pasar la calle, queremos hasta ayudar y hacer tantas cosas que no hicimos con nuestros padres. Yo a ti te digo, como hija de Dios, como hijo de Dios, honra a tu padre de esa manera. No solamente lo honres por quedarte callado o callada cuando tu padre te dé un consejo. No solamente los honres amándolos o según obedeciéndolos, sino económicamente también, porque eso será contado por justicia. Los hijos que cumplen a cabalidad con este mandato pueden disfrutar, fíjate que pueden disfrutar de la promesa de una vida buena y larga vida. ¿Por qué? Porque hemos consagrado, número 1, nuestra vida delante de Dios. Número 2, delante de nuestros padres. Número 3, de sobre todo el corazón, que es lo que más le llega al Señor, que es lo que más pesa delante de Dios. Que seamos buenos con nuestros hijos, con nuestros padres. Dios no recibió con agrado lo que le correspondía a los padres. En otras palabras, el Señor le está
estaba diciendo, todo, aunque se lo des al Señor, Él no lo está recibiendo con agrado porque tus padres están teniendo hambre. A ti te digo, si tú eres realmente hijo de Dios, háblale a tus padres. Muchas veces ni siquiera le llaman por teléfono. Muchas veces, ¿cuántos padres a la hora de un sábado, un domingo, están esperando la visita del hijo? El hijo nunca aparece. Escucha los consejos, escucha. No olvides que ellos ya pasaron situaciones similares a las tuyas y mías. Y aun que nosotros tengamos 50, 60, 70 años, nuestros padres no dejan de tener la razón porque son sabios, son sabios. La sabiduría de nuestros padres es la que nosotros debemos anhelar. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que dicen. Y aquí el Señor les decía, en otras palabras, nada de esto es bueno delante de Dios, porque ustedes dejan lo más importante. Y si no aman a sus padres, no me vengas a decir a mí que amas a Dios. Eso era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entender, porque muchos de los que estaban ahí habían sido engañados por ellos mismos, diciéndoles, traigan a la iglesia, traigan la dote. Y ellos, por querer agradar a Dios, muchos de ellos queriendo agradar a Dios, pensaban que como el sacerdote, el fariseo se los decía, así era. Se habían olvidado de las palabras, de las promesas que Dios le daba a los hijos. Se habían olvidado del concepto que Dios tenía de los padres para los hijos. Entonces decía, cuando nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En otras palabras, todo esto puede llegar a tu estómago, pero de ahí va a salir. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Pero lo más importante es lo que sale del corazón. Eso era lo más importante delante de Dios. Entonces dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ahí el Señor ya venía enojado por lo que había pasado y todavía los discípulos le preguntan y él dice, ¿también vosotros estás así sin entendimiento? Mire, porque muchos de nosotros quizás estamos así ahora. Diremos, yo tengo a mis padres viviendo aquí, o yo les ayudo a pagar la renta, o yo lo llevo al doctor. Ya con eso pensamos que es todo. No, nuestros padres requieren una tarde, un día. El Señor te bendiga, esperando que el Señor haya hablado a tu corazón como me ha hablado a mí y que nos hable a cada uno, a cada uno. Dice, cuando de las personas oímos muchas veces que cuando sus padres mueren, dicen, pude haber hecho más por mis padres. Ahora que tu padre tiene vida, ahora que tu madre tiene vida, ahora es cuando tú puedes llamarle y decirle, madre, quiero pasar a tu casa, si es que no vive contigo, véngase este fin de semana, voy y la recojo, quiero estar con usted, mamá, quiero compartir tiempo con usted, quiero escucharla. Espero que este mensaje que el Señor te habló el día de hoy sea un mensaje que haya llegado a tu corazón. Y si tú ya perdiste a tus padres, entonces que ahora tú recibas la bendición de tus hijos. Quizás no fuiste buena hija, quizás no fuiste buen hijo, pero que ahora que le conoces al Señor, tú le puedas pedir perdón al Señor y le puedas decir, Señor, que lo que yo quizás no hice con mis padres, mis hijos, mis hijas lo hagan conmigo. Padre, dame gracia ahora que te conozco, Señor, porque antes quizá yo lo hice inconsciente, yo nunca supe. Fíjate que de la Biblia habla de todas las cosas, de todo habla la Biblia. Si tú quieres saber algo, lo encontramos en la palabra de Dios. Dios tiene formas de darnos a nosotros consejos y esos consejos deben de ser escuchados. ¿Por qué? Porque viene de la palabra del Dios Altísimo, del Dios poderoso. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle honra y gloria al Señor. Le vamos a decir al Señor que si nosotros estamos o hemos fallado delante de Él, si tienes tus padres, honras,
a tus padres, visítalos, habla con ellos, escúchalos. Muchas veces yo he oído gente que me dice, ay, es que mi papá y mi mamá repiten lo mismo. No importa, un día vamos a querer escuchar esas palabras. ¿Cuántos me han dicho a mí, ay, yo no he borrado el mensaje que mi mamá me dejó y usted le hablaba? No, es que yo vivía lejos, hermanita, es que yo vivía lejos, yo casi no lo visitaba, pero viera qué falta me hace. Ahora que los tienes es cuando tú debes de hablar y de compartir tiempo con tus padres. Vamos a inclinar nuestro rostro, le vamos a dar gracias al Señor y le vamos a decir al Señor, gracias. Entonces, en la palabra rema que te quedó hoy es: honra a tu padre y a tu madre, no solamente con respeto, no solamente con que tú los escuches, sino económicamente. Dios te va a bendecir muchísimo, muchísimo. De nada sirve que des a otras personas o que des a la iglesia. Ese dinero no es bien recibido. Si tú eres mal hijo, si tú eres mal hija con tus padres, sé bueno con tus padres y verás la recompensa del Dios Altísimo. Todo lo que hagas será prosperado. Todo lo que tú hagas, el Señor te lo va a recompensar con buena vida, con larga vida. El Señor te bendiga, te guarde y te cuide. Comparte este mensaje, compártelo. Yo sé que va a llegar a muchos corazones, incluyendo personas que aún también ministran. Pero una de las cosas es que honremos a nuestros padres. Que el Señor les bendiga.